Viajamos a Corea del Norte y es que han sido ejecutados 2 adolescentes por ver y distribuir no Hollywood, pero sí algo que imita mucho, que son las series surcoreanas. Sabéis que ahora mismo Corea del Sur se ha convertido en uno de los mercados más potentes a nivel audiovisual y muchos con una realización muy parecida a la americana. Hay mucho nivel, bueno, el juego del calamar es una de las grandes representaciones, ¿no? Pero hay muchísimas películas, mucho nivel. Pues 2 adolescentes han sido ejecutados en Corea del Norte. Y esto fue en octubre. En la pista de aterrizaje de un aeródromo, los condenaron a muerte e inmediatamente los ajusticiaron. Como todas las noticias que nos llegan de Corea del Norte, siempre se tienen que coger con pinzas. Porque, claro, nunca sabes si es 100% real, si hay alguna manipulación interesada de algún país asociado a Corea del Sur, Estados Unidos, etc. Pero a mí realmente no me sorprendería que esto fuera así. O sea, estas noticias vienen de medios internacionales y españoles serios. Y, bueno, si esto es cierto, indica una vez más cómo el fanatismo, ya sea ideológico, ya sea político, ya sea religioso, el fanatismo del que sea, puede hacer realmente mucho daño. O sea, simplemente por ver y por distribuir series de Corea del Sur, ¿no? Del odiado vecino. ¿Creéis que si estuvierais en un país como Corea del Norte... Claro, que lo vemos desde la perspectiva nuestra, que es muy fácil, tenemos internet y estamos comunicados. Claro, ahí realmente, cuando ha venido alguien aquí que ha estado infiltrado, que ya son varias personas que han venido, todas me dicen lo mismo. Hay mucha gente que está totalmente captada y que no conocen nada más del otro mundo, y lo que les dicen del resto del mundo es que esto es el infierno. Entonces ya están bien ahí. Pero luego hay gente que sí que está enterada y que cuando no hay policía o cuando no hay militares observando, pues incluso han pedido salir del país o explican, aquí están las cosas muy mal. Salva, ¿crees que algún día se va a poder solucionar el tema de Corea del Norte? Se habla mucho incluso de una reunificación, que sería una de las salidas, ¿no?, con Corea del Sur. ¿O crees que esto se va a enquistar para siempre mientras haya, vamos a decir, que esta especie de dictadura muy personalizada en un gran dictador, en este caso Kim Jong-un, pues esto no va a ser posible pararlo? Hombre, yo creo que en algún momento esto va a caer, porque no ha habido una dictadura eterna, ¿no?, en el mundo que conocemos. Y es verdad que es un sitio muy hermético, es un sitio donde nos han explicado, creo que fue David Jiménez cuando vino aquí, que explicó que no solo tú tenías que comportarte, sino que tenías que ser vigilante de los de al lado, porque si alguien hacía algo mal, condenaban a todo el edificio por no haber estado atento de que había un traidor entre tus vecinos, ¿no? O sea, es una situación muy hermética, muy crítica, pero yo creo que si es verdad también lo que explican, que es un sitio muy empobrecido, que es un sitio con normas muy rígidas, llegará un momento, y ha pasado en la historia, que el pueblo se puede alzar. Y a lo mejor ahí es cuando cambian las cosas. Yo creo que no va a durar para toda la vida, pero creo que tampoco es una cosa que vaya a durar poco tiempo, porque es que a los otros tampoco... Yo no veo a la comunidad internacional muy preocupada en cambiar el statu quo de Corea del Norte, la verdad. Mientras no activen sus supuestas armas nucleares, no les importa poco. Bueno, fíjate que en las últimas semanas, Albert, tuvieron varias noticias de cohetes iba a decir noramericanos, no, también norcoreanos, que pasaron cerca de Japón, sí, que cayeron al mar cerca de Japón, y que fue un poco alarma, ¿no? Incluso en el propio país nipón, pues alarmas antimisiles, etcétera. ¿Tú piensas como él que esto no hay un interés real por la comunidad internacional para solucionarlo? ¿Crees que va a ser el propio pueblo norcoreano que lo va a intentar? Soy un poco más pesimista. Yo es que veo muy lejano ese supuesto hipotético intento. O sea, creo que cuando te encuentras noticias del tipo, por haber distribuido algo que supuestamente es ilegal, como es contenido de Corea del Sur, que ejecuten a 2 que eran menores. Adolescentes, no se ha identificado edad exacta, pero que tendrá entre 15 y 20. Vale. Vamos a poner. Que sea, o sea, que en un país funcione de tal forma que se es capaz de ejecutar a 2 jóvenes, nada más aterrizar, en plan, oye, juicio rápido fuera. Quiero decirte, ¿qué fuerza le queda al pueblo para alzarse cuando sabes que cualquier mínimo alzamiento, el primer paso, te puedes llevar un tiro? Sí, pero hace 100 años estas cosas pasaban en sitios... No en la distribución de series, pero estas cosas pasaban en sitios de la Europa que hoy conocemos como súper avanzada. Yo veo más... Y no hace tanto tiempo, estamos hablando de principios de los 1900. Yo la salida la veo algo más... un poco como... que no llegó a pasar, pero sí me entendería más que
la parte del gobierno o lo que haya que rodea a Kim Jong-un, en el momento en el que él falle, acuérdate que hace un año había los rumores, o un par de años, de que había muerto, que estaba muy enfermo, que estaba crítico, que aprovechando que algo le pasase a él, de forma accidental o provocada, que fuera los propios miembros de ese gobierno, que supongo que muchos de ellos deben de decir, hostias, que hacemos aquí auténticas atrocidades. Poco, ¿te acuerdas el mítico caso de con Hitler y la operación Valkyria y todo Yo eso? no, ¿Tú no crees que son pueda... casos muy diferentes. Lo primero que hizo Kim Jong-un cuando llegó fue una purga. Sí. De cualquier tipo de persona poderosa que pudiera ir en su contra. Lo han explicado varias personas que han venido, ¿no? Cuando él entra al poder, entra pues un poco en una lucha, creo que era con el tío o algo así, que también tenía derechos a la sucesión, etcétera. Y lo primero que hace es una purga. El tío ya no está, ¿no? Creo. No. Y se carga mucha gente. Entonces él empieza dando una hostia sobre la mesa y diciendo, hey, ¿os reíais de mí? ¿Pensabais que yo era un niñato tal? ¡Pam! Y empieza con mucha fuerza. Yo creo que dentro del poder tiene a solo gente fieles afín a él, saco. fieles a él. Tampoco veo revoluciones, o no nos llegan. Es que esta es otra, es tan hermético, tan hermético, tan hermético, que lo poco que nos llega muchas veces es que lo han distribuido ellos mismos o alguna filtración de algún periodista que se ha colado o alguien que se ha podido escapar, pero es el país más hermético 100% del mundo, ¿no? Esto de las series y las pelis viene por una ley de 2020 llamada la ley de la RPDC sobre el rechazo de la ideología y la cultura reaccionaria, que prohíbe cualquier tipo de distribución de medios de comunicación procedentes de Corea del Sur, Estados Unidos o Japón, sobre todo de estos tres. Ajá. Y que simplemente ver te puede llevar a una pena de 15 años de cárcel. Simplemente ver, que te pasen un USB, porque lo están pasando mucho en USB, etcétera. Simplemente verlo son 15 años de cárcel. Pues imagínate además si hay distribución y repetida. Son cosas que aquí nos parecen imposibles. Como Murcia. Es una cosa que dices, hostia... ¿Qué te pasa con Murcia? Que es un terreno adorado aquí. También... Este dislike así gratuito. Sí, o sea, es que sin contexto, ¿eh? No, porque decía un mundo aparte, no sé qué. Coño, absolutamente sin contexto. O sea, Murcia acaba de pillar de free. Que no, O sea, joder, que hablemos a veces de Murcia y noticia. Hostia, 15 murcianos en un diálogo. No se ha entendido ni 3 palabras. Ahí está, digamos... bien visto que nos metamos con los murcianos. Hiciste la broma con el matemático que venía de Murcia, ¿no? Ya, y lo entendí. Fue fuerte, ¿eh? Y Porque dijiste, no, o sea, que hacemos muchas bromas. No, él fue el que dijo, es que me acordaba de eso. Que los murcianos se ríen de sí mismos. Sí, nos reímos de nosotros mismos. Y estuve pensando, ¿y la amenaza que me hicieron en el móvil de que como vengas aquí te matamos a ti y a tu familia? ¿Esa dónde está? A ti te amenazaron, ¿no? Los murcianos. Un murciano me dice, cuando vengas aquí te atropellamos y luego nos reímos de ti. Una movida, dije, la hostia, tío. Pero que no, que sí. No, hombre, amigo murciano, que estamos aquí de broma, que adoramos Murcia, coño. A todos. La verdad es que, fuera de bromas, en Murcia hay un ambientazo que flipas, ¿eh? Si estuvimos en una boda y yo, en una pasada. ¿En qué época? No, hace 3 o 4 años. 3 horas. Sí. De Fran Serrano. Sí, Don Fran Serrano. Hostia, claro, es murciano. Sí, Sí, se nota. Se le nota. Realmente. Yo flipé porque entramos y la autopista, yo no había visto una autopista igual, salvo en Los Ángeles. 5 carriles para entrar en Murcia capital, una cosa que te O sea, 5 carriles y a lo mejor 4 coches y medio. Sí, sí, que eran los de la boda. Una cosa muy bestia. Me encantan las infraestructuras a veces en España, ¿eh? Sí, llegas a... Estaciones de AVE en sitios donde no hay gente que quiera cogerlo. Eso fue muy famoso el tema. O bueno, aeródromos. En sitios donde no hay un puto avión. O sea, que va a salir un avión cada año. Pero sí que es verdad, yo me acuerdo de la autopista que lo dijimos, en plan, estos accesos aquí, y en Barcelona que estamos ahí apretados, con las rondas de 2 carriles. Lo bueno de Barcelona es que ahora hay mucha más idea de salir que de entrar. Sí, exacto. Está viendo fuga de barcelonins, ¿eh? La gente se está yendo.